Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer esta reflexión como preparación a la cuaresma que comenzamos el miércoles de ceniza. Bueno, el objetivo de este encuentro esta tarde es prepararnos durante el tiempo cuaresmal de tal forma que podamos celebrar con gozo la Pascua del Señor y renovar nuestro sí a Cristo resucitado, que llena nuestra vida de esperanza, de sentido y de alegría. Lo primero de todo es recordar lo que todos sabéis, que es la cuaresma, ¿no? Sí, cuaresma significa 40, ¿no? Ya que dura 40 días. Pero la cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cualquier creyente. Bueno, el número 40 ya sabéis que es un número simbólico, lo repetiré porque naturalmente toda la numerología bíblica es simbólica, ¿eh? Hay el número 7 y el número 50 y el 40, es así. Nadie la entiende, no lo podemos entender como nosotros, que sean 40 días, no. Pero bueno, tienen un significado siempre, por eso es. Bien, la cuaresma comienza, como sabéis, el próximo miércoles de ceniza y acaba el jueves santo al mediodía, en el que en la tarde misma del jueves santo, en la celebración de la Cena del Señor, de la Eucaristía de la Cena del Señor, entramos ya en el Triduo Pascual, los días de la muerte y de la resurrección del Señor. Y necesitamos vivir plenamente el misterio pascual. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de renovar en profundidad nuestra vida y nuestro sí a Cristo, el resucitado, que permanece el gran viviente en medio de nosotros y que llena de esperanza la vida humana. ¿Por qué 40 días? Porque evocan los 40 días de Jesús en el desierto, por supuesto, ¿sí? Antes de comenzar su misión de anunciar el reino. También recuerdan los 40 años del pueblo de Israel saliendo de la opresión de Egipto. Naturalmente, históricamente no quiere decir que Israel estuviera en Egipto 40 años. Israel estuvo en Egipto, podríamos decir, si no os escandalizáis, nada. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca y probablemente pagaban un impuesto y demás, ¿eh? Pero no. Ya sabéis que el desierto de, además, 40 años dando vueltas sería, ¿no? Porque es que ese desierto sería muy fácil para pasar a la tierra de Canaán, ¿no? Donde ellos probablemente estuvieron. Sí, así que es el número 40 es en la cultura bíblica un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De la liberación. De la liberación personal y de la liberación colectiva de todo un pueblo, de Israel. Naturalmente, la Pascua para nosotros es también el símbolo de nuestra liberación personal, histórica, que Jesús nos ofrece a todos. Ciertamente, esa fue la Pascua de Israel y esa es la Pascua definitiva, ya no hay más Pascua, que la de Jesús. Es esa Pascua que quisiéramos vivir y celebrar este año 2023 de una manera nueva, ¿eh? Nunca debemos repetir rutinariamente la celebración pascual. El pueblo de Israel, como he dicho, aparece en el libro del Éxodo, cuando salió de Egipto, caminando por el desierto durante 40 años, ya lo repito, es simbólico, en busca de la tierra prometida pasó por Meribá y por Masá. Naturalmente, para conocer qué es Meribá y Masá tenéis que hacer el viaje a Israel, pero no por el que nosotros hemos hecho otras veces. Bueno, una vez yo he estado con vosotros, otra vez estuve los 25 años que me regaló la comunidad el viaje a Israel, pero otra vez estuve con unos primos míos y pasamos por la tierra de Jordania, que es el desierto que está Meribá y Masá, que aparece en la Biblia, ¿eh? Y tiene su importancia, porque en el Salmo 94, todos los días, en la liturgia de la Iglesia, al comienzo del día, se recita ese salmo que dice: no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto.
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. No endurezcáis el corazón. ¿Qué pasó en Meribá y en Masa? Pues había sed, ¿no? En este camino cuaresmal, que simboliza la vida humana en definitiva, podemos también, como Israel, pasar por Meribá y por Masa. Meribá significa la queja, porque allí los israelitas, empezaron a quejarse y a murmurar y a protestar por qué habían salido, recordaban las ollas de Egipto, ahora aquí no tenemos nada, nos morimos de sed. Esa es la queja, Meribá. Y Masá es la duda, ¿está Dios con nosotros? ¿Qué ha pasado aquí? Y naturalmente. También esto es aplicable a nosotros, en nuestra vida. También a veces nosotros estamos entre Meribá y Masá, es decir, quejándonos de todo y a veces dudando también. Sí, pero no nos olvidemos que en medio del desierto y de la queja y de la duda, Moisés, Dios le dice que toque con el bastón la roca y esa roca se abre y es un surtidor de agua y sacia la sed. Bien, pero es Jesús el que para nosotros es la roca. Y por eso Pablo dice que la roca es Cristo, el que sacia la sed. No solo la sed de la samaritana, sino la sed del corazón humano. Sí, la Cuaresma es también un tiempo de conversión. Durante toda la liturgia cuaresmal se nos repetirá las mismas, como un mantra, convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Incluso al comienzo de la Cuaresma, el primer día que se nos impone las cenizas, se nos pone las cenizas sobre nuestras cabezas, se nos dicen esas mismas palabras del Evangelio de Marcos. Convertíos y creed en el Evangelio. Si la palabra convertíos, conversión, metanoite, se puede traducir por convertíos, pero mejor todavía, dejaos convertir. Dejad que el mismo Jesús, el Señor, os convierta, os transforme vuestra vida. No nos convertimos nosotros, solo nos convierte el Evangelio del Reino, es decir, la belleza y la profundidad y la fuerza liberadora del Evangelio. En esta Cuaresma somos invitados a una profunda conversión del corazón. La conversión del corazón solo puede venir de aquel que es la fuente de toda bondad y de todo bien. En estos días se nos repite constantemente convertidos, que ya sabéis, en hebreo tiene un sentido, en griego tiene otro. En hebreo es un cambio de dirección. Yo voy en una dirección determinada en mi vida y tengo que tomar otro camino, otra dirección. Tengo que dar un golpe de timón al volante y decir, oye, por aquí no voy a ninguna parte. O en el griego, el verbo griego, que es, tengo que cambiar mi mente, mi forma de pensar, de ver la vida, de ver a las personas. Esa es la conversión. Cambiar la forma de pensar, el punto de vista como miramos la vida. Otra manera, una visión nueva de las personas y de mi vida, de la de los otros. Necesitamos comprender que se trata de una manera nueva, también de vivir, por supuesto, no solamente de ver, sino de vivir y de mirar la vida. La llamada a la conversión, de hecho, pone al descubierto también a veces, pues, nuestra superficialidad, que caracteriza muy a menudo nuestra manera de vivir. La conversión es una palabra que nos resulta a veces molesta también, todos los años con la conversión, ¿no? Sí, a veces una palabra antipática,
porque la asociamos a algo triste. Sin embargo, la conversión es recuperar la verdadera alegría, no la alegría barata, la verdadera alegría, el fuego de la vida, que a veces se apaga. Ya no acogemos cuando hemos perdido esa dimensión, no acogemos esas aspiraciones profundas que hay en nuestro corazón y que claman en nosotros. ¿De dónde proviene a veces el cansancio de la vida, la tristeza a veces que nos embarga? ¿Qué fe, qué tipo de fe vivimos los cristianos si con frecuencia ante los demás aparecemos como gente triste, aburrida, mediocre? Como decía Nietzsche, los cristianos pues no tienen cara de salvados. No tienen cara de salvados, no tenemos cara de salvados. Sí, no. ¿En qué entonces hemos convertido la alegría del Evangelio? Que llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Las palabras están tomadas de la Evangelii Gaudium. Creer en el Evangelio, dice el texto de Marcos. Jesús es la buena noticia del amor de Dios a todo ser humano, a toda criatura. Y necesitamos acoger esta buena noticia, que es el mismo Jesús y la fuerza liberadora del Evangelio. La buena noticia del Evangelio no se halla en el hecho del pecado. El pecado no es ninguna buena noticia, sino en la fuerza del perdón. El perdón es la expresión del amor de Dios, de un amor incondicional, sin medida. La buena noticia está en la certeza de que somos perdonados por Dios, somos salvados por el perdón, por la capacidad de perdonarnos también a nosotros mismos, de permitirnos ser perdonados, que va madurando también en nosotros como capacidad también de perdonar a los otros, de verdad. El perdón nos libera de la culpa, a veces una culpa que puede ser real o puede ser también imaginaria, los sentimientos de culpa. Nos libera también del miedo. No hay curación sin perdón y con el perdón todo en nosotros es restaurado. Con el perdón la creación del Padre en nosotros es restaurada. Y la conversión incluye, por supuesto, reconciliación con uno mismo, reconciliación también con los otros, de manera ajustada naturalmente, y la reconciliación con Dios, que es la fuente de toda reconciliación. Todo el proceso de conversión comienza por una reconciliación también con nosotros mismos. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando recorremos nuestra historia, nos damos cuenta que hay cosas que no hemos hecho bien. Están nuestras fragilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Bueno, sí. El otro día en una confesión con un sacerdote me decía, ahora me vuelve mucho todo mi pasado, toda mi historia. Es normal. Y si me ha dicho otro sacerdote que es normal también. Bueno, pues sí, es verdad que hay etapas de la vida que viene todo. Sí. Entonces no enfadarnos con nosotros mismos cuando constatamos nuestros propios defectos. Eso quiere decir que tenemos que reconocer también nuestras fragilidades, aceptarlas, aceptar nuestros sentimientos negativos, a veces de envidia, de celos, de tendencias, y no condenarnos por ello. Somos perdonados. Dios no se cansa nunca de perdonar al ser humano. También el proceso de reconciliación con los otros. Como dice el Evangelio, si tienes algo contra alguien y vas a presentar la ofrenda, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Bien, si reconciliarnos con los otros, las otras personas,
con las personas que sentimos que nos han hecho daño, y para ello hace falta que dejemos al otro que sea como es. Mira, yo no lo voy a juzgar, ni lo voy a condenar por eso, ni voy a decir, porque es verdad que las cosas duelen, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho o ha dejado de hacer es problema suyo. Lo importante es que nos mantengamos abiertos y cercanos a las personas de manera ajustada, naturalmente, a la relación que vivimos con esa persona. No voy a introducir al otro en el círculo de mis amistades, ¿no? Es diferente. Por último, reconciliarnos con Dios, que es la fuente, como he dicho, la única fuente de nuestra vida, y que podamos decir, como en la parábola del hijo pródigo, que desperdició toda su fortuna, que le pidió al padre, dame la herencia que me corresponde, se marchó a un país lejano. Bueno, todo eso que sabéis, ¿no? Sino que en un momento determinado de su vida dice, me pondré en camino hacia mi padre. Fijaos que el verbo está en futuro, me pondré en camino. Y ese verbo en camino, me pondré en camino, muestra la determinación enérgica del hijo de volver a la casa de su padre. El hijo tiene que hacer su propio camino. Nadie se lo ahorra. Él tiene que hacer su propio camino. Es decir, el camino de la conversión al amor del Padre. Y este camino comienza en lo interior de nosotros mismos. Yo caí en la cuenta de esta intuición en un viaje, iba de Tegucigalpa, iba preparando también mis notas para esos viajes largos que parecen que no terminan. Y de pronto, repasando el tema del hijo pródigo, me acuerdo de la expresión entrando en su interior. Es decir, sin entrar en el interior no hay conversión. La conversión comienza cuando entramos en lo interior de nosotros. Recuerdo que comentando el hijo pródigo en aquel retiro, un sacerdote lloraba. ¿Por qué? Porque le tocaba eso, ciertamente. Porque es una parábola que no nos deja indemne ese hijo, ¿no? Porque nos sentimos reflejados en él también. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, tal, bueno. El padre no le deja ir, le abraza, bueno. Recapacitando, entrando dentro de sí, dijo, me pondré en camino a donde mi padre. Eso quiere decir que el camino de la conversión comienza, y repito, en el interior. Si vivimos fuera de nosotros mismos, no hay conversión. Hay una vuelta al interior. Bien, la Cuaresma es también el tiempo de la misericordia. El tiempo de la misericordia. Incluso ahora, a partir del miércoles de ceniza, todos los que tenemos la obligación de rezar las horas canónicas que se llaman los laudes por la mañana, víspera o las completas, comienzan así el himno de la Cuaresma. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no nos avergonzaremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo libre. Bueno, no me acuerdo de todo. Pero sí, nos tocará el miércoles ceniza comenzar por ahí. Sí, por el tiempo de la misericordia. Pues la Cuaresma proclama la misericordia de Dios que nunca se agota en el ofrecimiento del perdón de los pecados. Y una iglesia sin misericordia es una iglesia que no camina tras los pasos de Jesús, su único maestro. La iglesia no tiene otro maestro. La iglesia
O una iglesia rígida, una iglesia dura que condena con demasiada facilidad, oscurece el rostro del resucitado, que es el icono del rostro del amor de Dios al mundo. Nuestra iglesia necesita renunciar a ser rival de nuestra sociedad. Ni siquiera tiene que pretender ser guía de la sociedad, sino animadora, sí, que se hace presente para todo ser humano a través de la misericordia del Padre manifestada en Jesús y a través de los valores del Evangelio. Su misión es ser lugar de amor y de misericordia para todos, lugar de acogida y de esperanza. La misericordia siempre es lo primero para un seguidor o seguidora de Jesús. Fijaos, ya en la Edad Media, Santo Tomás, cuando estudiamos la Suma Teológica de Santo Tomás, un tocho impresionante. ¿Sabéis cuál ponía Tomás de Aquino? El primer atributo de Dios, lo que caracteriza a Dios. Pero de lo primero de todo, la misericordia. Nada hay más importante que la misericordia para Dios. Hay muchas cosas que hacer a lo largo de nuestra vida, pero la misericordia ha de estar en el trasfondo de todo. Nada puede justificar nuestra indiferencia ante el sufrimiento humano. La misericordia, la compasión ha de configurar progresivamente nuestra vida cristiana, nuestra manera de mirar a las personas, de vivir en el mundo, nuestra manera también de relacionarnos y de estar en nuestra sociedad, la que nos ha tocado vivir. Nuestra manera de entender y vivir nuestra fe cristiana sobre todo. Como decía nuestro querido hermano Roger Schultz, si pierdes la misericordia, lo has perdido todo. Cuaresma es un tiempo también de solidaridad que va ligado a la misericordia, un camino hacia la Pascua en solidaridad con los que están frágiles. Estamos invitados a una profunda solidaridad con todos los que son especialmente necesitados. Necesitados no solo económicos, necesitados también por la soledad en la que vive, por la enfermedad en la que están, por lo que sea. Nosotros los cristianos, discípulos de aquel que se presentó a sí mismo como el que había sido enviado a curar los corazones heridos, anunciar la libertad a los oprimidos y la buena noticia a los pobres. Tenemos un mensaje de vida que ofrecer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Un mensaje capaz de eliminar y de dar satisfacción a las aspiraciones más profundas del corazón humano. Tenemos un tesoro del Evangelio y no acabamos de descubrirlo. Sería un potencial enorme para la humanidad que los cristianos pudiéramos poner de relieve el potencial del Evangelio, el potencial liberador del Evangelio. ¿Cómo podríamos quedar insensibles cuando sabemos que hay millones de seres humanos que mueren cada año de hambre, de miseria? Vivimos en un mundo en el que predominan las víctimas. Ellas son hoy un gran holocausto, lamentablemente. Y no tienen un tribunal a quien recurrir. Eso es tremendo. Y además cuando ahondamos o cuando leemos lo que pasa en el mundo, caemos en la cuenta de que el mundo lo dominan 4. Sí, la Cuaresma es para eso, para vivir esta solidaridad con todos. ¿Y cómo vivir este camino hacia la Pascua? De ahí la pregunta que necesitamos hacernos a la hora de comenzar esta Cuaresma de 2023. ¿Cómo voy a procurar yo vivir en esta comunidad que la celebración de la Pascua de 2023 no sea una celebración más, una celebración para ir tirando,
Oh, bueno, bien, toca esto. No pasa nada, igual. ¿Qué pasos de conversión necesito dar? Esta es la pregunta. ¿Qué pasos de conversión tengo que dar para disponerme a celebrar con gozo, con alegría, la fiesta de la Pascua y renovar, como sabéis, cada año nuestro sí bautismal? Lo renovamos cada Pascua. Seguro que si la pregunta nos la hacemos sinceramente, la respuesta será fructuosa. ¿Qué pasos de conversión necesito dar? Pararme en ello. Nos daremos cuenta de que vivir la Pascua de manera verdadera comporta cambios profundos en nuestra propia vida y en la vida de nuestra comunidad también, porque nadie vive la fe solo, nadie puede vivir la fe en soledad. Es verdad que la fe es una acción personal, pero la vivimos siempre en comunidad. Pero cambios, tenemos que decir cambios que vayan a las raíces. Cambios que en definitiva hagan que nuestra vida se acerque más a la vida de Jesús, el Señor, y de su Evangelio, que es una fuente inagotable de vida. Pongámonos en camino, porque la fiesta de Pascua empieza a despuntar en nuestro horizonte. Hoy me decía Juanma que ya están abriéndose el azar de los naranjos de Sevilla, ¿no? Bueno, pues sí, es un preludio de la primavera. Sí, animémonos unos a otros, a dejar de lado la rutina, la pereza, que en este tiempo podamos escuchar la voz de nuestro corazón. Como dice el Salmo 27, oigo en mi corazón, dice de ti mi corazón, dice de ti mi corazón, busca mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Qué es el rostro? Es la presencia de Dios. En el fondo del corazón humano hay un anhelo de infinito, que este creyente de Israel lo expresaba de esta manera. Dice de ti mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Sí, voy a comentar un poquito un texto del Apocalipsis. Si fuera tiempo algo más, pero no quiero cansar. Muy brevemente, ya sabéis que el Apocalipsis es un género literario difícil de entender. ¿Por qué? Porque los judíos sí conocían este género literario que se llama la apocalíptica, ¿no? Lo entendían ellos, otros no lo entendían. Y en la época de Diocleciano, el Juan, desterrado en la isla de Pasmo, escribe el Apocalipsis para que lo entendieran los israelitas, cristianos, convertidos al cristianismo. Y por eso está en este lenguaje clandestino, oculto, críptico, como queráis llamarlo, que solo ellos lo entendían. Y ahí están las cartas de Juan, las 7 cartas. Bien, vamos a leer solo un textito, un pequeño texto de la carta a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y comienza así. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe así, le dice a Juan. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu entereza. Sé que no puedes sufrir a los malvados, que pusiste a prueba a esos que se llaman apóstoles sin serlo, y hallaste que son embusteros. Tienes aguante, has sufrido por causa mía y no te has rendido a la fatiga. Y ahora viene el tema que le reprocha. Pero tengo en contra tuya que has dejado el amor primero. Este es el tema. Tengo en contra de ti que te has olvidado del primer amor.
Hace referencia naturalmente al profeta Osías, que habla del primer amor de Dios al pueblo de Israel, ¿no? Pero el primer amor de Dios es para cada ser humano. A veces hemos podido vivir en momentos o etapas de nuestra vida que hemos vivido ese primer amor. Has sido constante, has sufrido, has aguantado, etc. Pero tengo en contra de ti que has olvidado el primer amor o el amor primero. Que has perdido tu primer amor. La infidelidad también forma parte de nuestra vida, es normal. Quizás más de lo que nosotros quisiéramos a veces. La falta de aliento interior nos ha llevado en determinadas ocasiones a una fidelidad mediocre, carente de alegría, a una fidelidad intermitente e inconstante, más dependiente de nuestro estado de ánimo que de la pasión evangélica. A veces acabamos perdiendo el norte, que es la relación con el mismo Cristo, el Señor, y terminamos a solas con nuestros demonios. ¿Por qué nos pasa eso? Cada uno sabe. Quizás por la rutina, por la mediocridad de nuestra vida, a veces por la superficialidad que invade todo. También por nuestra inconsciencia, por nuestra falta de interiorización, como he repetido, esa falta de contacto con el interior, con lo más profundo de nosotros mismos, donde hay ese anhelo siempre insoportable. Quizás porque el corazón sigue fragmentado, dividido todavía, hay razones, afectos, intereses o sectores de nuestra vida en las que Dios no ha entrado. Quizás porque nuestro corazón permanece endurecido, como dice el Salmo 94. No endurezcáis el corazón. O alienado a nuestras necesidades. Quizás hay un poco de todo. Lo cierto es que cuando perdemos el sentido y la intensidad del primer amor, nos vamos deslizando por una pendiente que parece que no tener fin. Podemos vivir años, la vida entera, huyendo, mintiendo, sutilmente, claro, aparentando. Por eso es importante descubrir cuándo el primer amor empieza a debilitarse, a disolverse, a difuminarse, cuando el corazón se enturbia y se divide poco a poco y se aleja de lo esencial. En nuestra comunidad cristiana también necesitamos volver al amor primero, renovar nuestra comunidad, en nuestra comunidad, la fe viva en un Dios que nos ha revelado todo su amor en el rostro de Cristo, el Señor. Que cada uno de nosotros, personal y comunitariamente, podamos reemprender un camino hacia la Pascua, celebrando con profundidad y belleza el misterio pascual. Claro, no es fácil entender esto sobre todo los detalles, pero yo comprendo que esto el que tiene las 7 estrellas, ¿no? Pues las 7 estrellas son los que llevaban en la comunidad aquella, llevaban los ministerios de esa comunidad, ¿no? Podríamos decir, los ministros. Los candelabros son las mismas iglesias. Ya sabéis que Éfeso es una comunidad, es una ciudad del Asia Menor, donde hubo un gran florecimiento. No sé si nosotros estuvimos en Éfeso. ¿Os acordáis lo que hicimos el viaje? ¿O lo que hicimos el viaje a San Pablo, tal vez? ¿Sí? Bueno, el viaje de los viajes paulinos. Bueno, pues llegamos a Éfeso, ¿sí? Pues ahí había una comunidad donde estaba Juan, el evangelista. Paco ha recitado el Salmo 50. Yo no sé si comentarlo, me parecía muy largo, pero solamente decir una cosa, decir muy poquito para no cansarlo.
Sí, ese salmo comienza con la expresión misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. La tradición judía, naturalmente, designa a David como el autor de este salmo, después de haber pecado con Betsabé. Fue algo muy grave en David, fue un pecado grave. Sí. De todas maneras, el salmo fue escrito por como dice el biblista Alonso Shekel, por un David típico. Un David típico quiere decir que todos somos David. Todos podemos ser David. Eso es lo que quiere. Que David nos representa a todos. Que todos podemos decir también como David, aunque no hayamos estado con Betsabé, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Es muy interesante porque desde el comienzo el salmista no busca justificaciones, sino que apela a la gran misericordia de Dios, a la compasión de Dios. Por tu bondad, por tu inmensa compasión, no se justifica. Este creyente, sea David o un David típico, como dice Shekel, comienza solicitando directamente el perdón de Dios. Reconoce su culpa y la confiesa abierta y sincera y dolorosamente, subrayando el carácter de su ofensa personal a Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo, abrirnos a la misericordia de Dios. Cada uno en nuestro corazón podemos decir como David, misericordia, Señor, por tu gran bondad. Misericordia es una palabra muy rica en contenido. Bueno, esto hace una referencia a San Agustín, porque dice que misericordia está compuesta, sobre todo cuando San Agustín comenta el pasaje de la adúltera, de Jesús frente a la adúltera, dice que en la adúltera está representada la miseria y Jesús es el amor. Cordis, ¿no? Del latín, ¿recordáis algunos? Es corazón, ¿no? Pues la miseria y el corazón se encuentran, eso es la misericordia. Bien, misericordia, miseria y cordia, corazón. Es decir, miseria y corazón. Lo nuestro a veces es la miseria o la fragilidad y el corazón es siempre de Dios. ¿Y qué ocurre cuando se encuentra el corazón de Dios con nuestra propia miseria? Pues que la miseria desaparece como desaparece la escarcha a la salida del sol. Sí. Alguien ha subrayado esto. El Señor dice que nos mira siempre con misericordia. Nos espera con misericordia. Que no tengamos miedo de acercarnos a Él. Tiene un corazón misericordioso. Dios es misericordia, como he repetido. Es pura misericordia, como dice Tomás de Aquino. Sí. Y cuando aparece la miseria y la misericordia, el pecado, como la escarcha a la luz del sol, toma la blancura del Líbano, deslumbrante bajo el sol. Eso quiere decir que nuestras faltas son arrojadas al inmenso océano de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y todo en nosotros es restaurado. Todo en nosotros es restaurado. No voy a añadir mucho, alargar esto. Sí. Dice el Salmo, el versículo 6, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantadme. Qué bonito, ¿eh? Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Ya sabéis que la mentalidad semita es muy gráfica, no es como la nuestra, que es muy abstracta, ¿eh? Por eso dice eso. Los huesos quebrantados. Con el perdón pide también el gozo de la inocencia recuperada, de la amistad con Dios. Ciertamente, Dios nos restituye la alegría que habíamos perdido. A veces hemos podido sentir que nuestros huesos han sido quebrantados por el pecado.
¿Qué significan los huesos rotos? Son las situaciones de tristeza, de depresión, que son recreadas en los hombres y mujeres que sufren esos baches ante el pecado, ante los errores, ante el desvío de su vida, cuando encuentran el sinsentido. Estos días en televisión otra vez han vuelto con la noticia del suicidio de los jóvenes, ¿no? De la salud mental y del suicidio. Bueno, es verdad. Pero si no hay nada, si no damos nada, ante la nada que hacemos. Es una responsabilidad. Y es una responsabilidad también para las nuevas generaciones, en la educación. Sí, dice más el versículo 100, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Crea en mí un corazón puro, el corazón íntegro, eso significa, renuévame por dentro con espíritu, no me quites tu santo espíritu. Crea en mí. Fijaos que, ¿quién puede crear? Dios solo es el que crea. Ninguno de nosotros podemos crear. La palabra creación aparece en el Génesis. Y nosotros sí, habrá trasplantes de corazón, pero el corazón como la profundidad del ser humano no lo podemos crear. Crea en mí. Sí. Es la primera palabra que aparece en el Génesis, en la creación. Y aquí se habla de una nueva creación. El salmista no le pide a Dios que cambie su corazón de piedra en un corazón de carne, como decía Isaías, no. Su oración es más atrevida, le pide que cambie el corazón viejo por uno nuevo. Este corazón está cansado y hay que restituirlo por otro. ¿Y cómo crear? Como el crear es solo obra de Dios. Por eso pide al Santo Espíritu, no retires tu Santo Espíritu, porque es el Espíritu el que crea en nosotros. El Espíritu de Dios es el que actúa en nuestros corazones. No lo olvidemos. Con esta súplica pide a Dios que la renueve por dentro, que lo convierta en un ser nuevo, con un corazón limpio y un espíritu firme, que no lo arroje de su presencia ni retire su Santo Espíritu, es decir, el aliento de la vida. El aliento de Dios es el Santo Espíritu. Crea en mí un corazón puro, como si le dijera a Dios, yo no te pido simplemente que cambies mi corazón, sino que me des un corazón nuevo. Con este corazón viejo yo he fracasado y desde ahora yo quiero emprender una vida nueva. A que sepa estrenar el amor, estrenar la esperanza, estrenar la alegría de tu amor sin límites. Bien, pues que este salmo lo podemos, yo también lo puedo mandar si queréis alguno, el comentario al salmo, ¿no? Pero lo importante es que nosotros podamos acoger en este tiempo esta invitación de la Cuaresma a una profunda conversión, a dar pasos de conversión, a avanzar en nuestra vida, a renovar nuestra vida personal y, si es posible, nuestra vida comunitaria, hacer lo que podamos cada uno, disponiendo nuestros dones para poder crear un renovar, sí. Este año la Pascua, que no sea, hemos salido de la pandemia, tendríamos que hacer algo, ¿no? Para que nuestra celebración pascual sea más profunda, más bella, más densa que lo que son actualmente, que han sido los últimos años. ¿Podemos cantar algo misericordiosos como el Padre? ¿Sí?